8:31, estamos de vuelta en Contacto y vamos a hablar de un tema sumamente interesante para usted si es que tiene una pequeña empresa que empezó con sus familiares. Este es nuestro tema para el bloque económico. El 80% de las empresas en el Perú son empresas familiares, que dan más o menos en promedio el 60% del empleo total en el país. Son emprendimientos que a veces empiezan con 2 o 3 personas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, y van creciendo. Pero muchas de ellas se quedan en el camino. ¿Por qué fracasan las empresas familiares? De ese tema vamos a hablar con Carlos Aguirre, que es profesor de SAN y nos acompaña ya. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muchos de los emprendimientos van quedando en el camino, ¿no? No, sí. No todos florecen, sobre todo cuando son empresas familiares. ¿A qué factores se debe ello? Bueno, hay múltiples factores, ¿no? Primero, quisiera nuevamente resaltar por qué es importante que las empresas familiares sean exitosas, porque, como bien dijiste, en el Perú más o menos el 80 o 90% de las empresas son familiares, generan entre el 60 y el 70% del empleo. Y podrían contundentes. Exacto, y podrían explicar hasta el 75% del PBI. Entonces, cuando nosotros hablamos de generación de riqueza y de generación de empleo en el país, gran responsabilidad es de las empresas familiares. Sin embargo, solo el 30% pasan a segunda generación. Y dependiendo de la fuente, solo entre 3 y 5% de las empresas familiares pasan a tercera generación. Ahora, ¿por qué fracasan? ¿Por qué no son exitosas? Hay muchos factores. Uno de ellos es la elección del sucesor. Se elige mal al sucesor de la empresa. ¿Esto por qué se da? Porque generalmente el patriarca, el fundador, es una persona emprendedora, con visión. Es una persona que es exploradora, le gusta explorar negocios e ideas. Sin embargo, se elige al sucesor, que podría ser el hijo mayor, no lo sé, pero de repente el hijo mayor no tiene las competencias o las habilidades que el papá. O ni siquiera le gusta, ¿no? O ni siquiera le gusta. Mucha gente se ve obligada a seguir el legado familiar, entre comillas, cuando sus intereses profesionales están por otro lado. Exacto. Te voy a contar, sé algunos casos. Hay familias cuyos hijos no han querido entrar al negocio familiar. Y es una preocupación muy importante para el fundador, porque él quisiera que sus hijos continúen con la empresa. Porque una empresa familiar se define no solo porque la participación accionaria recae en su mayor parte en la familia, sino porque la familia o el patriarca quiere que la empresa trascienda de generación tras generación. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos a veces tienen sus propios sueños, sus propios propósitos para la vida, que son todos correctos, tienen derecho a hacerlo. Por supuesto. Y entonces, ¿cómo hacemos para integrarlos a la empresa? Entonces, muchos, por ejemplo, lo que han hecho es, desde niños los llevaban a la empresa. Desde niños, en las vacaciones de inocularle el bichito. Exactamente. Otros los han matriculado, por ejemplo, en un MBA a tiempo completo, y cuando han regresado, algunos de ellos se han querido ya incorporar a la empresa de la familia. Y esto te lo digo por experiencia, lo he visto. Entonces, hay que... pero aparte de que ellos quieran ser los sucesores de la empresa o trabajar para la empresa, tienen que estar preparados para ello. Entonces, tienen el sucesor, el que va a liderar la empresa en segunda generación, por ejemplo, tiene que tener capacidad emprendedora, visión, ¿no? Porque si eso, solo un administrador sirve para administrar las cosas, pero ya no para hacer crecer la empresa, para buscar nuevos emprendimientos, nuevos negocios. Es una de las razones por las cuales pasa esto. Y te lo pregunto como pregunta suelta, como curiosidad. Si veo que mi empresa empieza a crecer y obviamente los gerentes, los administradores pueden ser los hijos, los hermanos, la esposa, el esposo, qué sé yo. Pero veo que ya los siguientes familiares no están interesados en continuar con el legado. ¿No sería más inteligente, en vez de obligarlo a que haga, que cumpla el sueño del padre, ver entre los empleados que ya ha empezado a venir desde fuera quién tiene condiciones como para continuar la empresa, y los otros pueden seguir siendo parte del directorio, accionistas, pero no necesariamente encargarse directamente del negocio? Exacto, esa es una opción. Una opción es vender la empresa.
siempre está la opción de vender la empresa. Mucho pasa con los hijos, ¿no? Sí. Muere el padre, y los hijos no quieren saber nada y venden todo. O el padre mismo, el padre se da cuenta que los hijos no quieren saber nada con la empresa y la venden. Puede ser, es una opción. La otra es profesionalizar la empresa. Entonces, no necesariamente mis hijos son buenos gerentes. Entonces puedo buscar gerentes, entre gerentes profesionales, ¿no? Entre personas que no son parte de la familia. Entonces, esa es también una opción. Y mis hijos serían directores probablemente o accionistas que no laborarían en la empresa. Esa es una opción válida y muchas familias lo hacen, ¿no? Ahora, ¿y tiene éxito cuando eso pasa? Sí, sí, pero tienes que saber elegir a tus gerentes. También, claro. Y hay otro tema también. Si tú te empecinas en incorporar a tus hijos o a tus sobrinos a la empresa, y entonces implícitamente tú le dices, este cargo gerencial es para mi hijo y este cargo gerencial es para mi nieto, y tú también atraes a talento, pero que no son de la familia, ellos van a percibir esto, van a decir, yo por más que me esfuerce, por más que haga bien las cosas, por más que me prepare, tengo un techo, me voy a otra empresa. Y entonces, ¿qué vas a generar? Que el talento que necesitas, porque en las empresas los que hacen la diferencia son las personas, se vayan a otras empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se trata de llenar la empresa solo con familiares, sino que tienes que también darle lugar a esos profesionales que no son parte de la familia, pero que lo hacen mejor que un familiar. ¿Qué temas pendientes hay en el Perú respecto a las empresas familiares? Por ejemplo, uno de los temas es el gobierno de las empresas familiares. Así como una empresa puede tener el directorio y la junta de accionistas, una empresa familiar tiene también estamentos, como son la asamblea familiar la asamblea de la familia y lo que sería como una junta de todos los familiares. En la junta participan todos los familiares, y ahí se discute todas las inquietudes, todos los intereses que tienen la familia con respecto a la empresa. Eso sube al Consejo de Familia. En el Consejo de Familia está conformado ya por pocas personas, pero que son los líderes dentro de la familia. Y ellos son el canal de comunicación de las inquietudes de la familia hacia el directorio y hacia la gerencia general. Es decir, se ordena el tema, ¿no? Porque imagínate, ¿qué temas puede llevar el Consejo de Familia al directorio o a la gerencia de la empresa? Por ejemplo, yo te dije que una familia familiar quiere trascender de generación tras generación, pero la familia es la empresa y la empresa es la familia, se confunden. La familia es lo que es la empresa y la familia es lo que hace la empresa. Entonces la familia está preocupada porque queremos ser responsables social y medioambientalmente. Porque si la empresa familiar es irresponsable con el medio ambiente y con la sociedad, mi comunidad va a percibir que nosotros, mi familia es así. Es la responsable. Entonces, es la responsable y que somos así, porque la empresa es la familia es la empresa. Entonces nosotros en el Consejo de Familia le lleva esta inquietud al directorio y a la gerencia general y le dice, quiero políticas de responsabilidad social y de responsabilidad medioambiental, porque está en juego la reputación de la familia. Correcto. Ese es un ejemplo de cómo funcionaría, ¿no? ¿Y cómo manejar, por ejemplo, ya para terminar, que el tiempo nos gana, cuando no es un padre el que ha formado la empresa y tiene sus hijos, que de repente hay esa autoridad que el padre ejerce sobre sus hijos se traslada a la empresa, sino, por ejemplo, cuando son dos hermanos. Y a veces, cuando la empresa empieza a crecer, empiezan también a desviar sus caminos, a ya no tener el mismo horizonte. Eso puede incluso terminar siendo el Waterloo de la empresa, que se desmorone todo lo construido por esas pugnas, ¿no? Exactamente. Una de las razones por las cuales fracasan las empresas familiares justamente son por los problemas al interno de la familia, ¿no? Claro, incluso en segunda generación, donde ya los primos ya no cuajan, como cuajaban bien los padres, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese tema lo que hay que hacer es... Hay un instrumento que se llama protocolo familiar. El protocolo familiar es un acuerdo, es un pacto de caballeros entre la familia que tiene que nacer justamente en la asamblea familiar. Y este protocolo, este pacto familiar, porque tiene que ser voluntario, tiene que decirme qué se debe hacer en cada caso. Por ejemplo, cómo elegir al gerente general, cómo elegir a los diferentes gerentes. Entonces, tenemos reglas predeterminadas y, por ejemplo, decimos en el protocolo familiar,
para que uno de los hermanos sea gerente general, tiene que haber estudiado tal carrera, tiene que haber hecho una maestría, tiene que haber trabajado en una empresa de similar tamaño a la empresa familiar, en el cargo que quiere ocupar en la empresa familiar. Si cumple con estos requisitos, puede trabajar en la empresa. Comprobada. Entonces, las reglas están claras. Entonces, ya no es que yo me resiento con mi hermano porque lo prefirieron a él. No, 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 no. El protocolo familiar, que ha sido consensuado con todos los miembros de la familia, que es un pacto de caballeros más que un tema legal, dice qué debes cumplir para ser el próximo gerente general. Entonces ya depende de ti. Entonces pero tiene que ser consensuado, tiene que ser un pacto de caballeros. Todos estamos de acuerdo con eso. Esas son nuestras reglas de convivencia. Esa sería una manera de gestionar ese riesgo, ¿no? Perfecto. Nos quedamos con eso. Gracias, Carlos, por haber estado aquí. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Hasta aquí nuestro bloque económico. Vamos con más noticias.